mandamiento del amor que Jesús dejó a sus discípulos también encuentra una realización concreta en relación con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros más frágiles, a los que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor gratuito y fraterno que surge de la compasión. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto, tomado del capítulo 6 de Marcos, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Enseña nuestro catecismo. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Entre las necesidades humanas en las que nos sentimos quizás más vulnerables se encuentra la enfermedad, cuando estamos enfermos. El enfermo cae en cuenta de su necesidad de ser asistido, aliviado en su dolor. Esas necesidades emotivas, afectivas y espirituales. Así como el Señor dejaba que se le acercaran los enfermos en camillas y Jesús sentía compasión por ellos, también nosotros somos llamados a tener el mismo corazón de Jesús, a dejar que se remuevan nuestras entrañas de misericordia por todo aquel que está necesitado y les podemos ayudar desde nuestras capacidades, a sentir la misma compasión del corazón de Jesús. Eso es, a dejarnos afectar por los anhelos, angustias de quien lo está pasando mal, a compartir en nuestro propio corazón su sufrimiento. No se trata de mero sentimentalismo ante la desgracia del necesitado o enfermo, ni de dar un discurso o palabras hechas y gastadas y vacías, en definitiva, sino que es una actitud que nos levanta para aliviar material, emocional y espiritualmente al que sufre. Llamados a obras a favor y en favor del prójimo. ¿Qué podemos hacer para contagiar esperanza a los enfermos? Buscar comprenderle, es decir, que se sienta acogido, asistido, escuchado, visitado, y hacerlo con ternura y misericordia, con gestos concretos, tomándole tiernamente sus manos, mirarle con cariño a los ojos, hablándole con palabras llenas de afecto, delicadeza, transmitirle nuestra compasión, sobre todo sabiéndole escuchar, y hacer silencio cuando toca, si es posible, que se sienta simplemente acompañado. Se libera de su soledad. Siempre andar con lo bueno, con lo constructivo, lo oportuno. Sabemos que no basta con nuestras buenas fuerzas o cualidades humanas. Por eso el Señor nos envía con poder para realizarlo de esta manera con el mismo amor infinito de Dios.
con el mismo Espíritu Santo, que es quien nos mueve y nos sostiene. Pongámonos en manos del amor de Dios. Consideremos que Jesús mismo es quien carga y soporta nuestros propios dolores, sufrimientos, enfermedades, males. Él quiere y espera que se lo ofrezcamos en cada Eucaristía, que ofrezcamos nuestra oración diaria, nuestros pequeños sacrificios, y así transformarlo todo en una sola víctima viva y agradable al Padre, por Cristo, con Él y en Él. Conocer a Jesús en la Eucaristía hace que nos transformemos en Él mismo, en su mismo corazón. Comulgamos para llegar a ser lo mismo que recibimos y comemos el corazón de Cristo, que es ofrenda de amor al Padre y tiene como consecuencia, pues, expresar sus mismos sentimientos, sobre todo con los más pobres, con los enfermos, con cualquier necesitado. La Eucaristía da fruto de ser peregrino de esperanza, discípulo de Jesús. Jesús es reconocido como médico de enfermos atribulados por la muchedumbre, así nos lo cuentan los evangelios, pero no ejerce poder al modo de los griegos helenistas, ni según las enmarañadas leyes de purificación de los levitas. En aquel tiempo sí había médicos, ¿no?, en este sentido expuesto, que sí obraban curaciones milagrosas, y también gente que expulsaba demonios, tanto entre los paganos, ¿verdad?, como en los santos rabinos del judaísmo. Pero en Jesús hay unas diferencias esenciales. Lo prioritario de Jesús es su compasión, porque Él es el siervo sufriente, quien carga en su propia carne el sufrimiento, la enfermedad, las tribulaciones de la gente más marginada y despreciada, pobres, enfermos, necesitados. La salvación que Jesús indica es preparada con estas liberaciones, que van prefigurando los sacramentos de nuestra Iglesia. La diferencia entonces se encuentra en que no son, diríamos, demostraciones ni pruebas de soberbia, sino pruebas de compasión, de quien es manso y humilde de corazón, de amor misericordioso, que reclama la conversión por la cercanía de la soberanía del amor de Dios, del reino. La experiencia de la enfermedad, sobre todo cuando nos sentimos enfermos, ¿sí?, hace que sintamos nuestra pobreza, nuestra precariedad, y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criatura se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente que dependemos de Dios, en definitiva. Cuando estamos enfermos, la incertidumbre, el temor, consternación se apoderan de la mente. Nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de nuestras capacidades o de que nos angustiemos. La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios, una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia, y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda que es ciertamente trabajosa. Contemplemos a Jesús y cómo se acercan los enfermos, los pobres, los necesitados, porque Jesús alivia el cuerpo y sobre todo es signo de que tiene poder para perdonar los pecados y hacer presente aquí y ahora el reino, la soberanía del amor de Dios.